Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Una vez más, les doy la bienvenida a este subprograma, Una Palabra Viva y Eficaz. Y vamos a estar en esta noche, como todas las noches, meditando en el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Adonai, Yahshua HaMashiach. Y vamos a estar continuando con nuestro estudio que hemos venido haciendo en la palabra del Señor. Hemos venido meditando en el libro del profeta Zacarías. Y como todos ya hemos venido, estamos hablando de lo que llamamos una palabra profética. Y vamos a estar meditando en esta palabra profética de acuerdo a como dice la palabra del Señor allí en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8, cuando el Señor dice en su palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, en esta noche yo quiero que estemos mirando en esta palabra del Señor, alabado sea el nombre del Señor. En esta palabra, allí en el libro, vamos a estar mirando en el libro del profeta Zacarías. Vamos aquí a estar invitando a algunos de los hermanos que nos, amigos de la iglesia de Palabra Viva Eficaz, para que nos acompañen en esta noche a este tiempo de meditación de la palabra. Entonces vamos, como les vengo diciendo, estamos en el libro del profeta Zacarías y hoy vamos a estar meditando en el capítulo 3 del profeta Zacarías. Capítulo 3 de el libro del profeta Zacarías. Yo te voy a invitar, si tienes una Biblia, que estés abriendo tu Biblia en ese capítulo, pero primeramente vamos a estar también mirando lo que dice la segunda carta del apóstol del apóstol Pedro, en el versículo, capítulo 1, versículo 16 o 19 al 21, que dice de la siguiente manera, que es nuestro texto clave. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, esto es lo que vamos a estar meditando, que ninguna de la escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De tal manera que entonces espero que el sonido de esta noche sea óptimo, que tú lo puedas captar bien. Entonces, de tal manera que vamos a estar mirando entonces en el libro del profeta Zacarías. Hemos venido hablando acerca de, gloria a Dios, ayer hablábamos de cómo Josué, el sumo sacerdote, y los que con él estaban, eran una figura profética, como hablaba de siempre la palabra del Señor desde Bereshit hasta Apocalipsis. Está señalando al Mesías, está señalando a nuestro Señor Jesucristo, Adonai, Yahshua HaMashiach. De tal manera que nosotros vamos a ir meditando en esta palabra, lo que la palabra del Señor dice allí en el libro del profeta Zacarías. Y hoy vamos a hablar acerca del candelabro y los dos
olivos, el candelabro y los olivos. Y entonces el primer punto, lo primero que vamos a hablar es, el primer punto es, ¿qué tipifica el candelabro? ¿Qué tipifica? ¿Qué nos está mostrando el candelabro? Dice la palabra del Señor, capítulo 4, perdón, dije 3, no, capítulo 4 de Zacarías, dice el Señor, o Zacarías, dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y al otro a la izquierda. Aquí Zacarías dice, mire, yo estoy viendo un candelabro de 7 brazos, estaba viendo la menorá, él estaba viendo esa menorá que el Señor le había ordenado a Moisés que construyera, esa menorá de oro que estaría en el lugar allí, en la presencia misma de Dios, en el lugar santo, alumbrando el lugar santo, esa menorá que nos muestra a nosotros, a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Esa menorá nos está mostrando al Señor. Esa menorá fue, el Señor le mostró a Moisés, le dijo, mira, te vas a hacer una menorá o un candelabro, un candelero de oro puro, sin ningún tipo de mezcla, no le vas a mezclar nada, tiene que ser oro puro. Vas a tomar un pedazo de oro puro y vas a hacer con ese pedazo de oro una menorá parecida a la que tengo aquí, pero de oro puro, una gran menorá. Era 7 brazos o 6 brazos a un lado, 6 brazos al otro y una caña central. Y esa menorá no la vas a fundir, no vas a echar el oro en un molde. Esa menorá tú la vas a hacer de una sola pieza labrada a martillo. Tiene que ser golpeada y tiene que irse dando forma a esa menorá, a ese candelabro o candelero, de tal forma que quede uno solo, una sola unidad, completamente una sola pieza. Y ese será de oro puro. Cuando nos habla de esa menorá, nos está señalando al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Dice allí en el libro de Éxodo o el libro de Shemot, capítulo 25, versículos 31 y 32, de la siguiente manera. Harás además un candelero, una menorá de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Quería decir que serían esos 7 brazos, 3 a un lado, 3 al otro lado, y la caña central conformarían 7 copas, 7 copas que formarían un solo candelero, una sola menorá, hecha de oro puro. El oro nos habla de la divinidad del Señor, de la divinidad de Yahshua, de Hamashiach. El Señor es Dios 100%. Él es 100% hombre porque nació de una mujer siendo Dios, y 100% Dios porque es Dios con nosotros, como lo enseña la palabra del Señor cuando dice que le llamaría su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Su nombre es admirable, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Él es Yahshua, el Rey de reyes y Señor de señores, Elohim todopoderoso. Este candelero, esta menorá, tipifica
a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Ahora, estamos hablando de lo que tipifica. Número uno, tipifica la presencia del Mesías. Esa menorá nos recuerda la presencia del Señor en medio de nosotros. Lo primero que representa la menorá que yo quiero hablar es la presencia del Mesías, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Dice Juan capítulo 8, versículo 12, el Señor dice, otra vez Jesús, Yahshua, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz del mundo. Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Recuerda, ¿para qué fue hecha la menorá? La menorá se creó con un propósito de que fuera una sola, de oro puro, recordándonos la divinidad de Dios, la divinidad de Yahshua, la divinidad del Mesías. Y número dos, nos recuerda también que esa menorá ardería, estaría encendida, dando luz en el lugar santo, en la presencia misma del Señor. Estaría alumbrando el camino hacia el lugar santísimo. La menorá estaba dispuesta en el lugar santo antes del velo, y esa menorá nos está alumbrando el lugar, el camino al lugar santísimo, el camino a la presencia misma de Elohim. Esa menorá nos lleva, nos dirige, nos muestra. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú no tienes la luz de Cristo alumbrando tu camino, tú estarás extraviado. Estarás caminando por un camino tenebroso y oscuro. Y habrán caminos que a ti te parecerán derechos, te parecerán rectos, mas sus fines son fines de muerte. Te estarán llevando hacia un abismo sin regreso. La única forma en que tú puedas regresar, volver al camino, mirar tus ojos hacia el Señor, es teniendo la luz de Cristo, teniendo la luz de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, y la luz de su palabra, porque la palabra de Dios me dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, lo primero que encontramos es que la menorá, el candelabro, tipifica al Mesías y nos habla de la presencia del Señor en nuestras vidas. Número dos, el punto B que llamaría yo, la menorá me recuerda el sufrimiento del Mesías. Me habla del sufrimiento del Mesías. ¿Por qué me habla del sufrimiento del Mesías? Porque esta menorá es hecha de un solo material, que es el oro, que me habla de la divinidad del Mesías, pero es labrada a martillo, es golpeada, es labrada a golpes, y esto me habla del sufrimiento del Mesías. Dice el profeta Isaías, ahí en el capítulo 53, versículo 4 en adelante, 4, dice de la siguiente manera: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él, en el Mesías,
el pecado de todos nosotros. Allí cuando Isaías está hablando de una visión profética, de algo que sucedería 600 años después de él. Él dice que él llevó, pero aún no había nacido como hombre. Dice que cargó nuestro pecado, pero aún no había venido al mundo. Pero el Señor estaba mostrándole a Isaías acerca de lo que vendría a ser el Mesías. Y ese es el cumplimiento de esa profecía. Vino 600 años después, cuando nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, estuvo sobre la faz de la tierra y Él fue molido por nuestros pecados. La menorá, mi amado hermano, la menorá, mi amada hermana, nos habla del sufrimiento del Mesías, la divinidad del Mesías, el sufrimiento del Mesías, la presencia del Mesías. También quiero mostrar hablar de cómo la menorá, el candelabro de oro, me habla también, porque quiero leerte lo que dice también Mateo 15 al 20, acerca del sufrimiento del Mesías. Dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Yahshua, a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y lo vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, y lo golpeaban en la cabeza con una caña y lo escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, lo desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarle. Ahora, esto nos estamos diciendo que la menorá me habla del sufrimiento del Mesías, pero también la menorá, el candelabro de oro, me habla de la unidad del pueblo santo. El candelabro o la menorá me habla de la unidad del pueblo santo. Ese candelabro, acuérdate que es una sola pieza, labrada a martillo. Me habla de la presencia del Mesías, me habla del sufrimiento del Mesías, me habla de la luz que el Mesías nos da, nos habla del Mesías, nos habla de la divinidad del Mesías, pero también nos habla de la unidad del pueblo santo. La menorá me habla de la unidad. De la unidad, es una sola pieza. Son 7 brazos que me hablan de algo perfecto, pero me hablan de una sola pieza. El pueblo de Dios tiene que andar en unidad, y eso lo hablábamos en el día de ayer. Pero mira, la menorá me habla a mí de la unidad del pueblo santo. ¿Cuál es el pueblo santo? El pueblo de Israel. ¿Cuál es el pueblo santo? La iglesia comprada a precio de sangre en la cruz del Gólgota. Nosotros somos parte del pueblo santo, el pueblo de Israel y la iglesia del Señor, tanto judíos como gentiles. Quiero leerte lo que dice la palabra del Señor también allí en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 16 al 19. Dice la palabra del Señor en Ezequiel 37, 16 al 19 de la siguiente manera: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Yahweh Adonai, Jehová el Señor,
He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano, dice el Señor. El Señor dice que tomaría al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, los juntaría y serían uno solo. El candelabro, la menorá de Dios me habla de la unidad del pueblo santo. Primeramente el pueblo de Israel, a cual el Señor le encomendó su palabra, le encomendó su Tanakh, su Torah. El Señor les encomendó su palabra para que la llevaran a las naciones. Pero también me habla de la iglesia comprada a precio de sangre en la cruz del Gólgota, en la cruz del Calvario. Mira lo que dice, sigue diciendo la palabra del Señor allí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21 al 23, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado y que los has amado a ellos como a mí me has amado. El énfasis del Señor Jesús, de Yahshua Mashiach, aquí en la oración por la iglesia, porque no estaba orando solamente por 11, no estaba orando solamente por 120, no estaba orando solamente por el pueblo de Israel, estaba orando por aquellos que habrían de creer por el testimonio de ellos, que fueran uno solo, así como Yahshua, Jesús y el Padre son uno solo. Nosotros debemos ser uno solo en Cristo, uno solo en Yahshua, uno solo en el Padre, uno solo, la unidad del pueblo santo. De eso me habla el candelabro de oro o la menorá que estaba viendo el profeta Zacarías en la visión. Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo lo que tipifica la menorá, lo que señala la menorá y lo que nosotros debemos aprender a través de la menorá o del candelabro. Número 2, quiero hablar, número 2, de qué fluye, qué es lo que fluye a través del candelabro de oro, qué es lo que fluye a través de la menorá, qué es lo que fluye a través del Mesías. Recuerda que el candelabro me habla del Mesías, de su divinidad, de su presencia, de su sufrimiento y de la unidad de la iglesia. De la unidad de la iglesia con el Mesías, de la unidad del pueblo santo con el Mesías, sea el pueblo de Israel o el pueblo comprado a precio de sangre, que es la iglesia gentil y judía, lo que sea el pueblo santo, tenemos que estar en unidad con el Mesías. El pueblo de Israel sigue esperando la venida del Mesías. El pueblo de Israel tendrá que un día llegará el Mesías y ellos recibirán primero al antimesías, al anticristo, pero después, cuando ellos se den cuenta, entonces recibirán al Mesías y todo Israel será salvo. De tal manera que ellos dicen, nosotros estamos en la época, en la era mesiánica, el Mesías está a punto de llegar. La era mesiánica empezó hace 2000 años o más, pero ellos no lo han visto. Pero tenemos que ser uno solo. El pueblo de Israel es uno solo, la iglesia uno solo y nosotros uno solo en el Señor. Amén. Número 2, estamos hablando qué fluye a través del candelabro. ¿Qué es lo que fluye a través del Mesías y de la iglesia? ¿Qué es lo que fluye a través del Mesías y el pueblo santo? Dice aquí, proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo. Mira, estamos hablando, leyendo Zacarías capítulo 4, versículo 4 y 5 en este momento. Dice, proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto?
Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová, de Yahweh a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Aquí el Señor está diciendo, miren, no es con ejército, no es con fuerza. El pueblo santo no gana la batalla con un ejército grandioso o potente o poderoso. No es con fuerza, es con el poder del Espíritu Santo de Dios, es con la presencia de Dios. Y eso es lo que fluye, eso es lo que tiene que fluir de la menorá, de Hamashiach. Acuérdate que la menorá para arder necesita tener aceite. Y el aceite que arde en la menorá me habla a mí de la presencia del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu de Dios. Allí cuando la menorá está ardiendo, está fluyendo a través de la menorá, está fluyendo el Espíritu de Dios, está fluyendo la gloria de Dios, está fluyendo el poder de Dios. Por eso el Señor dice, no es con el ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Lo que fluye a través de la menorá, lo que fluye a través del Mesías, lo que fluye a través del pueblo santo, lo que tiene que fluir a través del pueblo de Dios es la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu de Elohim, la presencia misma del Señor a través de nosotros. Eso es lo que tiene que fluir. Por eso el Señor dice allí en el Evangelio de Juan, más adelante en el capítulo 7, versículos 37 y 39, de la siguiente manera. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él, en Yahshua, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yahshua no había sido aún glorificado. Yahshua o Jesús, Yahshua o Jesús son el mismo. No te confundas, no es que Jesús es uno y Yahshua es el otro. Jesús y Yahshua son el mismo, sino que Yahshua es en hebreo y Jesús es en griego, pero su significado es el mismo, no cambia, es el mismo nombre. O sea que no es que digan, es que si tú estás hablando de Jesús, entonces Jesús estás hablando de otro Mesías. No, Señor, Yahshua y Jesús es el mismo, no te dejes confundir. Aquí el Señor Jesús, o nuestro Señor Jesucristo, Yahshua Mashiach, dice, en el último y gran día de la fiesta, él se puso en pie y dijo, si el que cree, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Torá, como dice el Tanakh, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto decía acerca del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en él, porque aún Yahshua, aún Jesús no había sido glorificado. El Salvador no había sido glorificado. Por eso el Señor está diciendo, mire, cuando ustedes entreguen su vida, me entreguen su vida y crean en mí, no como dice el pastor, no como dice el predicador, no como dice la religión, no como dice el movimiento, sino como dice la Escritura. ¿Cuál Escritura? La Escritura que había sido escrita, que era desde Bereshit hasta Malaquías. Ahora nosotros tenemos que creer en Yahshua, en Jesucristo, desde Bereshit hasta Apocalipsis, como dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. De tal manera que en el momento en que tú recibes al Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, Él inmediatamente, su presencia estará contigo.
Cuando tú recibes al Señor, puedes entender que Yahshua es Yahweh, que Yahshua es Elohim con nosotros, es el Rey de Reyes. Y entonces entenderás la divinidad de Yahshua, la divinidad de Jesús, y entonces podrás entender su sufrimiento, y entonces podrás entender la unidad que tú tienes con Él. Y entonces en el momento en que tú tengas la unidad con el Señor, de tu interior correrán ríos de agua viva. De tu interior fluirá el Espíritu Santo. Tú serás uno con el Señor, uno con esa menorá, uno con Cristo, uno con el Padre. Y allí tú empezarás a fluir con el poder de tu Espíritu Santo. Mi pregunta es, vamos a terminar, mañana hablaremos de los 2 olivos. Mi pregunta es, en esta noche, ¿cómo está tu vida delante del Señor? ¿Le has recibido al Señor como tu único y suficiente Salvador? ¿Le has dejado que entre en tu vida? ¿Está la presencia de Adonai, la presencia del Señor en tu corazón? ¿Estás tú iluminando, siendo luz a las naciones como pueblo santo adquirido por la sangre del Cordero? ¿Has reconocido el sacrificio de Cristo, que por su llaga tú fuiste curado y que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que él llevó nuestro pecado? ¿Has entendido tú que nosotros, cuando hemos recibido al Señor, de nuestro interior lo que está fluyendo es el poder del Espíritu Santo? La pregunta, ¿ya le recibiste? Si no lo has recibido, permíteme decirte que hoy es el día aceptable, la hora de salvación. Es el momento de que tú le digas al Señor, Señor, entra en mi corazón y cambia mi vida. Si ya le recibiste, pero si aún sientes que su presencia no está contigo, si aún no te sientes uno con él, si aún no estás haciendo luz a las naciones, es el momento en que tú tienes que decirle al Señor, Señor, yo quiero ser luz a las naciones, yo quiero estar contigo, yo quiero unirme a ti, Señor, quiero entender tu sacrificio, quiero arder contigo, quiero que tu Espíritu Santo fluya en mi vida. Si aún no le has entregado tu vida, o si aún no estás viviendo una vida plena con el Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, quiero decirte en este momento que este es el día aceptable, que esta es la hora de salvación. Quizás mañana no venga para alguno de nosotros. Quizás mañana ya no nos levantemos en este mundo, sino que nos levantemos en la presencia del Señor. Y lo que hemos guardado, ¿para quién será? ¿A dónde pensamos pasar nosotros la eternidad? La palabra del Señor me dice que hay 2 lugares. La presencia del Señor o el lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. ¿Dónde piensas tú pasar tu eternidad? Si aún no le has entregado tu vida a Cristo, el Señor te dice, dame, hijo mío, y tu corazón, con cuerdas de amor te ha traído. Dice que su misericordia es eterna, dice que por eso nos prolongó su misericordia. Entrégale tu vida al Señor. Si no le has entregado, simplemente tienes que hacer una oración, creyendo con el corazón. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si no le has entregado tu vida, yo te invito a que hagas una oración al Señor en esta noche. Simplemente dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón y que cambies mi vida. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Limpia mi pecado, borra mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor está en tu corazón y que el Señor en este momento está gobernando tu vida. Déjalo que Él esté contigo, que Él te guíe, que Él sea la luz
a través con la cual tú ilumines a través a este mundo. Ahora, tres sugerencias que te quiero dar, o tres sugerencias, lo voy a llamar. Número uno, ahora que le has entregado tú al Señor, o que ya hace tiempo, si el tiempo que le llevas entregando, hayas entregado tú al Señor, yo te invito a que hables con Dios diariamente. Habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus acciones de gracias, tus peticiones. Ten la certeza de que Dios estará allí para escucharte y darte respuesta a tus oraciones. Número dos, empieza a leer la Biblia. Si no tienes una Biblia en tu casa, yo te invito a que vayas a la librería cristiana más cerca a tu casa y compres una, o a las sociedades bíblicas de tu ciudad. Empieza a leerla a través del Nuevo Testamento, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y pídele al Señor en oración que a través de su Espíritu Santo Él te ilumine su palabra y puedas entender cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios para tu vida. Número tres, si no tienes un lugar donde congregarte, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, su santa palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres buscar un lugar donde congregarte cerca donde tú vives en tu ciudad, escríbeme por un mensaje de texto, por una notificación y déjamelo saber que si está en mis manos, yo buscaré una iglesia donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo y te lo haré llegar. Por lo pronto, hemos llegado al final de nuestro programa, Una Palabra Viva y Eficaz, y espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que haya sido de bendición para mi vida. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, Adonai Yeshua Mashiach. Que la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada. Será hasta el día domingo, si el Señor así lo permite, donde estaremos una vez más compartiendo el mensaje de la palabra del Señor a las 3:30 de la tarde, aproximadamente hora del este, a las 2:30 hora del Pacífico, hora de Colombia. Y si nos quieres acompañar, serás bienvenido. El Señor te bendiga y hasta el día domingo, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.